Primer libro de Reyes, en el capítulo 17, vamos a empezar leyendo el versículo, solamente el versículo 1. Dice, entonces, lo voy a comenzar leyendo, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, que era el rey de Israel en ese momento, el rey del reino del norte, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjate, yo te quiero poner un poco el contexto de lo que estaba sucediendo aquí. El reino del norte estaba a punto de comenzar un juicio de parte de Dios. Acab fue uno de los peores reyes de Israel o del reino del norte, que tenía su capital en Samaria. Y hizo muchas cosas malas, pero una de las cosas principales en las cuales Acab actuó terriblemente mal en contra del Señor fue que él construyó un templo para Baal, para el dios con D minúscula, ¿verdad? Baal. Y Baal era el dios de la lluvia, era el dios de la cosecha y era el dios al mismo tiempo de la fertilidad. Era obvio esto, ¿verdad? Porque si Baal era dios el dios de la lluvia, pues era el que hacía crecer las cosechas y era el que hacía que todo se hiciera fértil. Ahora, no solamente en el campo, sino también la fertilidad, hablando de hijos, ¿verdad? Descendencia, etcétera. Entonces, Baal era, de hecho, era el dios principal de muchas de las tribus o muchas de las ciudades o países que rodeaban a Israel, y lo que hacía la adoración o el culto hacia Baal era que todo lo demás se corrompiera. Como era un dios pagano y era un dios promiscuo, vamos a decirlo así, entonces toda la tierra se contaminaba con promiscuidad, con pecado, con liberalidad. Entonces obviamente esto afectaba al reino del norte, porque el reino del norte estaba inclinado por el mismo rey que era Acab, ¿no? Para adorar a este dios falso, para adorar a este ídolo llamado Baal. Entonces, fíjate, hermano, qué curioso, ¿no? Adoraban a Baal, que era el dios de la lluvia, y Dios le habla a Elías y le dice, ve delante de la presencia del rey Acab y dile, no va a llover hasta que yo vuelva, yo Elías, por profecía de Dios, vuelva a declarar que va a haber lluvia. Y Santiago capítulo 5, 17, no lo busques por favor, pero allí después si quieres lo ves en tu casa o lo ves más adelante cuando termine la predicación, pero en Santiago 5, 17, Santiago revela que esta sequía que profetizó Elías a Acab duró 3 años y medio, ¿verdad? ¡Wow! Imagínate, hermano, 3 años y medio de sequía, y eso trajo consecuencias terribles. A Elías se le presenta a Acab y le dice, viene juicio de parte de Dios, viene un juicio que Dios está trayendo a la nación de Israel a causa de su idolatría, a causa de su pecado, a causa de haberse alejado de Dios, ¿verdad? Y este juicio va a ser 3 años y medio, aunque no sabían que iba a ser 3 años y medio, pero este juicio va a ser de sequía, que después leemos en Santiago 5:17, duró 3 años y medio, y las consecuencias, hermano, de esta sequía eran terribles. Fíjate, te voy a dar algunas consecuencias. Todo se detenía por falta de trabajo, ¿no? Obviamente no había siembra, los animales comenzaban a morir de sed y de hambre porque no había cosechas, no había comercio entonces por falta de alimento. Entonces, al no haber siembra, al no haber animales o no poder llevar a los animales a pastar al campo, al no haber comercio, pues entonces todo se detenía tremendamente, como se está deteniendo todo el día de hoy.
Fíjate las coincidencias, ¿no? Número 2, por falta de producto, pues todo se escaseaba y todo se encarecía. Número 3, la economía se derrumbaba, la economía se venía hacia abajo y entonces como consecuencia de eso aumentaba la pobreza. Escucha la similitud con lo que estamos viviendo el día de hoy. La hambruna y el calor, número 4, ocasionaban que aparecieran enfermedades gastrointestinales, que aparecieran alergias, desnutrición, deshidratación. Número 5, había entonces migraciones masivas porque muchísimos grupos de gente se iban de la región buscando agua y alimento. Y número 6, terminaba todo esto, concluía con un descontento social que derivaba en conflictos y guerras. Escucha, hermano, y todo esto era palpable la mano de Dios en un juicio hacia el pueblo de Israel o hacia la tierra. Algo muy parecido, hermano, al juicio de Dios que estamos viviendo en estos días. Porque si tú no te has dado cuenta, hermano, todo esto del coronavirus y todo esto de la situación económica que se vino encima es parte de un juicio de Dios. Y no digo esto de ninguna manera con alegría o gozándome en que hay juicio de Dios y qué bueno, ¿verdad? Para los que incrédulos. No, de ninguna manera. Digo esto con mucho temor y temblor. Digo esto con mucho pesar en nuestro corazón, que es muy triste que tengamos que llegar a estos puntos, hermano, donde Dios dice, bueno, voy a traer un juicio para que aprendan justicia. Es muy triste llegar a este punto, hermano, por causa de nuestro pecado y de nuestra falta de buscar a Dios y de nuestro deseo de querer hacer las cosas como nosotros queremos y como, perdóname, se nos da nuestra gana, ¿no? Ahora, pero en medio del juicio, Dios llevó a Elías a confiar y ver su fidelidad. Elías tuvo que dar varios pasos y esto es lo que yo te quiero hablar en esta mañana, y mi predicación yo la titulé Fidelidad en el juicio, pero para que Elías pudiera ver esa fidelidad de Dios en el juicio, Elías tuvo que dar varios pasos, y esos son los pasos que esta mañana yo quiero analizar contigo. Entonces, ve conmigo, regrésate ahí al capítulo 17 de Primera de Reyes, en el versículo 2. Vamos a leer del verso 2 al verso 5. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, verso 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, escucha, dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y entonces dice que, versículo 5, que Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Entonces, la primera cosa que Elías hizo, hermano, para ver la fidelidad de Dios en medio del juicio, fue obediencia. Escúchame, obedeció, aunque probablemente, como tú y como yo, no entendió absolutamente nada. O sea, ¿cuervos? ¿Que vas a mandar qué? ¿Que vas a mandar cuervos a alimentarme en la mañana y en la noche? Ahora, eso estoy seguro, hermano, convencido que eso Elías no lo entendió, pero fue obediente y se fue al lugar que Dios le ordenó, ¿no? Entonces, déjame decirte algo, para ver la provisión sobrenatural de Dios se necesitamos, número 1, obediencia a su palabra. No es razonar y luego obedecer. Algunas órdenes de Dios no tienen sentido, pero Dios no nos pide que razonemos sus órdenes, porque Dios dice, si las razonas de todas maneras no lo vas a entender. Entonces,
Entonces no te pido que razones, solo te pido que obedezcas. Por ejemplo, dar el diezmo. No lo puedo razonar, ¿verdad? ¿Cómo me va a alcanzar mejor con el 90% que con el 100%? No lo entiendo, pero cuando no lo razono, pero soy obediente, entonces puedo ver la mano del Señor. Fíjate, hay muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan acerca de ser obedientes aunque no entendamos. Yo quiero que vayas conmigo, por favor, al libro del Éxodo, capítulo 12. Fíjate, ve conmigo, libro del Éxodo. No pierdas de vista Primera de Reyes, por favor. Pon ahí una señal, pon una marca, porque ahí vamos a estar regresando, porque es nuestra historia base, ¿no? Pero sáltate hacia atrás a Éxodo en el capítulo 12. Vamos a leer del verso 12 al verso 13. Fíjate, acuérdate que estaba pasando aquí, ¿no? Estaban los juicios, y habían pasado los juicios de Dios para el pueblo de Egipto, y ahora venía el último juicio, que era la muerte de los primogénitos. Y Dios les había dicho al pueblo de Israel a través de Moisés y de Aarón: van a poner sangre en los dinteles de las puertas, van a poner sangre en los dinteles de las ventanas, en los marcos de las ventanas, van a matar a un cordero, se van a meter a sus casas, y dentro de sus casas van a comer el cordero esa noche. El cordero tiene que ir con hierbas amargas, ¿no? Y entonces ahí lo van a comer como familia, y esa noche van a tener que estar allí, porque esa noche va a morir todo primogénito, no solamente de hombres, sino también de animales. Entonces, cuando llegas al versículo 12, Dios les dice la razón. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, fíjate, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, dioses con D minúscula, yo Jehová. Verso 13 dice: y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y yo, Dios, veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, escúchame, hermano, la plaga no les iba a tocar si ellos eran obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes a tres cosas. Número uno, untar la sangre del cordero en los postes y los dinteles de sus casas. Número dos, sacrificar y comer la Pascua esa noche. Y número 3, guardarse y no salir durante esa noche, ¿no? Y el castigo por salir, si tú vas después, me acompañas rápidamente, por favor, al Salmo capítulo 78. Ve conmigo ahí, Salmo capítulo 78. Y fíjate lo que dice el versículo 49, libro de los Salmos, capítulo 78, el verso 49. Dice, hablando de este evento, ¿verdad? Dice el salmista: envió sobre ellos, sobre los egipcios, el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Escucha, hermano, un ejército de ángeles destructores. ¡Wow! Escucha, hermano. Pasaron por en medio de Egipto un ejército enviado por Dios de ángeles destructores, de ángeles que mataron a todo primogénito en Egipto. Y el pueblo de Israel, y esto lo tenemos que entender, junto con otros pueblos que estaban allí como esclavos en Egipto, pero que le creyeron a los israelitas, que le creyeron a Moisés, que le creyeron a Aarón, que le creyeron a Dios, se guardaron de no salir, se guardaron de pintar con la sangre del cordero sacrificado los dinteles de sus puertas, se guardaron de comer la Pascua dentro de la casa. Y cuando estos ángeles, dice el Salmo 78, verso 49, estos ángeles destructores pasaron, ninguna casa de ningún israelita, pero tampoco de nadie que le creyó a Dios, aun cuando no fuera del pueblo de Israel, fue tocada.
y ningún hijo y ningún animal primogénito murió dentro de esa casa. Pero los israelitas tenían que ser obedientes, porque no podemos ver la mano de Dios, hermano, guardando nuestras vidas si no somos obedientes a lo que Dios pide de nosotros en este tiempo de juicio. Y yo te digo algo, ¿qué está pidiendo Dios en este tiempo de juicio para esta tierra? Porque no es solamente un tiempo de juicio para México, es un tiempo de juicio para todo el mundo. ¿Y qué está pidiendo Dios? ¿Qué te está pidiendo Dios que tienes que hacer para ser guardado? A lo mejor Dios te está pidiendo renunciar a cierto pecado. A lo mejor Dios te está pidiendo restituir ciertas cosas que has robado. Y no estoy hablando solamente de dinero o de cosas materiales. A lo mejor Dios te está diciendo que tienes que ser un hombre o una mujer de una mayor oración o de una mayor lectura de la Biblia, o te está hablando acerca de que tienes que buscarle más. Yo te pregunto esta mañana, ¿qué Dios te está diciendo? Y si tú no has escuchado nada que Dios te esté diciendo que hagas en medio de este tiempo de juicio, escúchame, entonces tú y yo necesitamos afinar mejor nuestros oídos y meternos en oración, porque seguramente Dios nos está diciendo, la iglesia, porque el juicio comienza por la casa, hermano, la iglesia tiene que empezar a hacer algo distinto, porque lo que estaban haciendo antes de este tiempo de juicio no era lo correcto, hermano. Escúchame. Te voy a decir algo, y a lo mejor te va a doler un poquito, pero te lo voy a decir, ¿verdad? Estábamos faltando a la iglesia y se nos hacía fácil no ir a los cultos. Y se nos hacía fácil faltar y se nos hacía fácil, perdóname la palabra que voy a usar, hermano, pero despreciar las reuniones de la congregación. Y Dios dijo, bueno, voy a mandar un tiempo de juicio en donde también va a ser afectada mi iglesia. Y si te aburría o te fastidiaba no ir a las reuniones, pues ahora no vas a ir. Ahora te vas a quedar en tu casa. Y ahora las reuniones se van a suspender. Pero las reuniones se van a suspender, pero no solamente se van a suspender. Tampoco vas a ir a poder jugar fútbol, tampoco vas a ir a poder visitar al compadre, tampoco vas a poder hacer carne asada en los jardines, porque ahora no vas a poder ni ir a la iglesia, pero tampoco hacer las cosas que te gustaba hacer por no ir a la iglesia. Escúchame, hermano. Escúchame, hermano, el juicio empieza por la casa de Dios y nosotros necesitamos afinar nuestro oído para aprender a ser obedientes y decirle al Señor, Señor, ¿en qué la regué? ¿En qué fallé? Como cuerpo, como iglesia, como tu novia, como sal, como luz del mundo. ¿En qué fallé, Señor? Ahora necesitamos afinarnos para que cuando pase este tiempo de juicio, nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, podamos ser obedientes a ti. Y que no venga algo peor, ¿verdad? Te pongo otro ejemplo. Rahab en Jericó, ¿no? Ella tenía que ser obediente para pasar el tiempo de juicio libre, ¿no? Porque no lo busques. Después, si quieres, búscalo, anota la cita y después la lees ahí con tu familia. Pero Josué capítulo 2, versículos 17 al 19. Los espías le dicen que solo los que estuvieran dentro de la casa de Rahab se podrían salvar. El eslogan de quédate en casa empezó ahí, hermano. ¿Verdad? El eslogan de quédate en casa lo usó Rahab, ¿no? La ramera. Entonces Rahab la ramera fue con el tío, el primo, el abuelo, la abuela, el esposo, los hijos, los nietos, los sobrinos, fue con todos ellos y les dijo, los espías me dijeron que cuando ellos vengan, cuando los veamos allá en el horizonte, cuando ellos se acerquen para destruir Jericó, nosotros nos tenemos que meter en la casa. Ahora déjame decirte algo, Rahab no sabía que el plan de Josué era por 7 días dar vueltas alrededor de Jericó. Eso no lo sabía Rahab, mucho menos lo sabían los que estaban con Rahab, el tío, la abuelita y el primo. No lo sabían. Entonces, imagínate la escena. Rahab un día se asoma por la ventana y ve que ahí viene el ejército y entonces les empieza a mandar WhatsApp a todos sus familiares, ¿verdad? Ya llegó la hora, viene el ejército israelí, nos van a atacar. Y entonces todos los familiares empiezan a correr hacia la casa de Rahab, se meten todos ahí, aún vecinos que Rahab tenía, que les dijo y le creyeron a Rahab. Y entonces ahora imagínate todos ahí en la sala, el comedor, la cocina, las escaleras,
las recámaras, todos están ahí metidos, todos amontonados, ¿no? Y entonces es el primer día y todos asomados ahí por las ventanas y ven que el ejército israelí da una vuelta alrededor de Jericó y se van. Y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Entonces Rahab dice, no sabemos, vamos a quedarnos aquí de todas maneras. Pasa el primer día, pasa el segundo día, la misma cosa. Ahí están todos encerrados, ya llevan 2 días encerrados. Y entonces el ejército israelí viene y dice, ahora sí, este es el día bueno, van a atacar. Dan una vuelta y se van. Y dicen, ¿y ahora qué pasó? ¿Salimos o no salimos? No, 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 espérense aquí, porque ellos me dijeron, el que salga cuando nosotros ataquemos va a morir. Entonces ahí están todos, 3 días, 4 días, 5 días, y hacen lo mismo y no pasa nada. Imagínate, hermano, si hubieran sido desobedientes. Si uno de ellos hubiera dicho, mira, ya nos tienen hartos, 5 días, dan vueltas, se van, no hacen nada, yo voy a salir. Aquí estoy aburrido, no hay WhatsApp, no hay internet, no hay tablet, no hay nada, ¿verdad? Vámonos, ¿qué estamos haciendo aquí? Llevan 5 días, no han atacado. Pero tuvieron que ser obedientes y no salir de la casa por 5, por 6, por 7 días. El 7º día, que estaban ahí todos, ¿verdad? Comiendo puro atún de lata, ¿no? Llega el ejército, da la vuelta, pero ahora gritan, tocan las trompetas, los muros se caen y todos los que estaban resguardados en la casa de Rahab, que fueron, escúchame, obedientes, se salvaron y no murieron, ¿verdad? Entonces, la primera cosa para ver la mano de Dios en medio del juicio, la primera cosa para ver la fidelidad de Dios en medio del juicio, la primera cosa que debemos hacer es obedecer. Ve conmigo ahora, vamos a ver la segunda cosa, Primera de Reyes, regrésate ahí al capítulo 17 al versículo 6. Dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y él bebía del arroyo. O sea, estaban cubiertas sus 2 necesidades básicas, alimento y agua, ¿no? Ahora, déjame decirte algo. Para ver su fidelidad en el tiempo del juicio, número 2, necesitamos creerle a Dios. Debemos aprender a salir del mundo natural y comenzar a creerle y a vivir dentro del mundo espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, te lo digo. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede, por más que quiere, no las puede entender porque se disciernen, dice ahí 1 Corintios 2:14, única y exclusivamente espiritualmente. Déjame decirte, te quiero dar un testimonio para todos los que no son de la iglesia de la Roca y los que nos están visitando les quiero contar, y a los de la iglesia de la Roca les quiero recordar, ¿no? El testimonio de nuestra hermana Lulú, ¿no? Y Lulú, si nos estás viendo, pues ahí levanta la mano, ¿no? Pero nuestra hermana Lulú no podía tener hijos, ¿no? Años atrás le detectaron hipertiroidismo y le dijeron, va a ser muy difícil con esta enfermedad que te acabamos de detectar, que tú puedas tener un hijo. Y luego a los no sé si a los meses o a los años, comenzó su cuerpo a producir muchos miomas, uno de ellos muy grande junto al útero, y la solución que le dieron fue, pues tenemos que operar y tenemos que quitar absolutamente todo allí, ¿verdad? Entonces, pues obviamente ahora muchísimo menos vas a poder ser mamá, en donde se encuentra con un médico que le dice, no te preocupes, yo te voy a operar, todo va a salir bien, pero en el momento de la operación le dicen, este señor no va a venir, te va a operar esta doctora, y ella empieza a decir, ¿cómo crees, no? Y entonces cuando ella se está durmiendo muy intranquila porque el médico no llegaba, entonces ella, cuando ya se está durmiendo, ve entrar al médico, ¿no? Y entonces el médico le dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Ella se queda dormida, la operan.
Cuando ella despierta de la anestesia, el médico está ahí parado junto a ella y le dice: no te apures, todo salió bien, no te quité el útero, solamente quitamos el mioma. Cuando ella ya despierta totalmente de la anestesia y se recupera, ella comienza a buscar al médico y ella dice: ¿dónde está el médico que me operó? Es fulano de tal, o creo que no sabía el nombre, pero nada más ahí empieza a dar las señas, ¿verdad? Es alto y esto y lo otro, y le dicen: no, él no te operó, te operó la doctora. Dijo: no, yo vi cómo él entró al cuarto y él me operó y él me dijo: no te preocupes, no quité el útero. Y dicen: sí, efectivamente, no quitamos el útero, solamente quitamos el mioma, ¿verdad? Pero no hubo ningún médico que te operara. Y luego, bueno, eso fue un milagro que ella contó en la congregación, y luego pasó el tiempo y volvieron a aparecer miomas en su cuerpo. Pero déjame decirte algo, hermano, ahora ella está allí en su casa recuperándose del nacimiento de su niño, que tiene días de nacido. Necesitamos, hermano, en este tiempo de juicio, necesitamos en este tiempo de crisis creerle a Dios. Vivimos dentro de un mundo natural, pero como hijos de Dios nos movemos dentro del mundo espiritual del reino de los cielos. Es en el tiempo de crisis donde se prueba si solo creemos en Dios o si le creemos a Dios. Y Dios proveyó para las necesidades básicas de Elías agua y comida. Fíjate, no le dio más allá de lo que necesitaba, pero vio la provisión de Dios en todo este tiempo. Y si nosotros le creemos a Dios, vamos a poder ver su provisión para nuestras necesidades, y Él no nos va a dejar sin lo necesario para vivir. Tercera cosa que debemos hacer en medio del juicio. Fíjate, regrésate, Primera de Reyes capítulo 17 versículo 7. Dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino entonces luego a Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjate, para ver la fidelidad de Dios en el tiempo de juicio, número 3, necesitamos sobrepasar las circunstancias. Tal vez Elías pensó: Dios me va a dejar aquí en el río hasta que vuelva a llover, mientras los cuervos me traen alimento, y de esta manera yo no voy a sufrir. Pero sorpresa, el río se secó y la sequía seguía. Y entonces Dios le ordena moverse, salir del área de confort y ir a la ciudad de Sarepta, donde una viuda lo iba a sostener. Fíjate, hermano, escúchame, hace unos domingos atrás estábamos muy cómodos en nuestras congregaciones y ahora necesitamos transmitir por internet. ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué? ¿Será, hermano, yo te pregunto esta mañana, será que Dios nos está preparando para algo más fuerte en lo porvenir? Que Dios movió a todos los pastores como yo, por ejemplo, a tener que transmitir a través de estos medios. ¿Será que Dios está preparándonos para algo más difícil y Dios está moviéndonos a hacer algo que estábamos muy tranquilos en nuestra área de confort, teniendo nuestra congregación sin transmitir, sin meternos en estas broncas del internet y estos problemas? Pero ¿será que Dios nos está empujando a hacer algo, hermano? Eso es muy interesante, nos mueve, Dios siempre nos mueve, nos empuja de nuestra área de confort para hacer las cosas que no estábamos pensando hacer, para sobrepasar las circunstancias. Ahora, el plan era totalmente ilógico. En una ciudad las cosas van a estar peor. Si no hay agua aquí, que tengo al río cerca, ¿verdad? En una ciudad menos voy a encontrar agua y muchísimo menos voy a encontrar comida. Y número 2, ¿cómo que una viuda me va a sostener? Pues mejor mándame con el hombre más rico de Sarepta, ¿no? Mándame con el hombre más rico del pueblo. Pero no, lo manda con una viuda. Entonces necesitamos superar las circunstancias, porque estas no necesariamente tienen que estar a nuestro favor para ver la mano de Dios, ¿verdad? Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las circunstancias pueden ser totalmente negativas o contrarias, pero aún así nosotros vamos a poder ver la mano y la fidelidad de Dios. Amén.
Amén. Ahora, regrésate conmigo, Primera de Reyes, capítulo 17, el versículo 10. A lo mejor necesitamos salirnos todos del internet, nada más quedarse Abby, para que no se vaya a volver a ir. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 10. Fíjate, dice que entonces... Dice ahí que Elías se levantó y se fue obedientemente a la ciudad que Dios le dijo, a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo pueda beber. Y yendo ella, fíjate, obedientemente, ¿verdad?, para traérsela, él la volvió a llamar y le dice, bueno, antes de que te vayas, ¿verdad?, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora lo que estaba haciendo era recoger 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, no te preocupes, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero, ¿verdad? Y de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Cuarta cosa, hermano, para ver la fidelidad en el tiempo del juicio, necesitamos darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Escúchame, lo único que tenía esta mujer era un puñado de harina y un poco de aceite. Y estaba recogiendo leña para tener su última comida con su hijo. Y ahí es cuando la encuentra Elías, porque Dios siempre llega a tiempo. La ayuda, la bendición y la provisión de Dios no llegan antes ni después, siempre llegan a tiempo. Y Elías le dice, hazme a mí primero. Y ella pudo haber pensado, qué hombre tan arrogante, qué prepotente, qué egoísta, qué narcisista, ¿no? Narcisismo o narcisista es una persona egocéntrica que no considera, todo es para él y no considera el sufrimiento ajeno, ¿no? Pero contra toda lógica, escúchame, hermano, contra toda lógica, ella le da a Elías el primer lugar y cede lo que era suyo, y entonces cuando ella obedece, desata la provisión, no solamente para ella, no solamente para su hijo, sino también para Elías, ¿verdad? De la misma manera, cuando contra toda lógica le damos a Dios el primer lugar y le cedemos el trono de nuestra vida, es cuando podemos ver su mano de poder. Solo, hermanos, si nos rendimos al señorío de Cristo es que vamos a poder ver su fidelidad y su protección en el tiempo de juicio y en el tiempo de crisis. Quinta cosa y última, fíjate, Primera de Reyes capítulo 17, ahora el versículo 14, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y el siguiente versículo dice, porque Dios hizo lo que había hablado a través de el profeta Elías. Para ver la fidelidad en el tiempo de juicio, hermano, número 5, necesitamos fe para creer, o para ver más bien la demostración de su poder. Déjame decirte esto, hermano, hacer las cosas correctas, alinearnos a la voluntad de Dios, ser obedientes a sus mandamientos y a su palabra, nos lleva a tener fe para ver el poder de Dios aún en medio del juicio. Dios está tocando, por si no te habías dado cuenta, Dios está tocando lo que más valoramos, salud y dinero, para mostrarnos que Él está por encima de esas cosas y que debemos tener fe para creer sus promesas. Y entonces Él nos va a dar una gran demostración de su poder. Yo y Mireya tenemos una amiga en común que probablemente está viendo este video, o probablemente sus hijos están viendo este video, que ella nos ha contado que ella no tenía dinero y se puso a orar y ya no tenía gas.
Y ella oraba, decía, Señor, no tengo dinero, ayúdame. Y prendía la hornilla de gas, y esto se los he contado en otro tiempo en la congregación, prendía la hornilla de gas y la flama salía. Y ella sabía que ya no había gas en el cilindro de 30 litros, ¿no? Pero ella prendía el gas, decía, en el nombre de Jesús, ponía el cerillo y la flama se prendía. Y así pasaron, no quiero aumentarle ahí crema a mis tacos, porque siempre aumento yo crema a mis tacos, ¿no? Pero pasaron no sé cuántos meses. Y hasta el día que le llegó milagrosamente un dinero para poder comprar el tanque de gas. Ese día que llegó el dinero, ella prendió la hornilla y no salió más gas. Pero el gas de 30 litros se había acabado 1 mes, 2 meses atrás, ¿verdad? Pero escúchame, hermano, si tenemos fe para creer las promesas de Dios, vamos a poder ver la demostración de su poder. Y es cuando vemos la demostración de su poder que podemos glorificar su nombre, y entonces nuestra fe se aumenta y nosotros crecemos en estatura para con Dios. Entonces, concluyendo, para ver la fidelidad de Dios en medio de este juicio, hermano, tú y yo debemos, número 1, obedecer. Número 2, creerle a Dios. Número 3, sobrepasar las circunstancias. Número 4, darle a Dios el primer lugar. Y número 5, fe para poder ver la demostración de su poder. Amén, hermano. Vamos a orar esta mañana. Yo te voy a pedir que ahí donde estás te pongas de pie y vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos ayude para hacer luz y sal en este tiempo y para poder hacer estos pasos en nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Y Padre, aun cuando entendemos que esto es un juicio para toda la tierra, Señor, nosotros queremos ponernos y alinearnos delante de ti para ver tu mano y tu provisión, Señor. Pero no solamente eso, queremos pedirte perdón, Señor, porque probablemente también como iglesia no hemos actuado o no actuamos en el pasado correctamente y no hicimos las cosas correctas, Señor. Y dejamos pasar mucho tiempo jugando al cristianismo y haciendo las cosas que no debíamos hacer. Y hoy pedimos perdón. Y hoy pedimos, Señor, que tengas misericordia para esta tierra. Hoy pedimos que tengas misericordia para cada país. Hoy pedimos que tengas misericordia para cada familia, Señor. Hoy pedimos, Padre, que venga un avivamiento y que tú te muestres a cada casa y a cada familia, y que, Padre, en el nombre de Jesús, los ojos de cada persona allá afuera puedan ser abiertos, Señor, a tu misericordia, a tu amor, a tu fidelidad. Ten misericordia, Señor. Detén este juicio, Padre. La iglesia nos ponemos en la brecha y te pedimos, Señor, Padre, haz un milagro y detén esta situación, Señor, por el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Nos apegamos y nos agarramos de tu misericordia y de tu fidelidad, Señor, en el nombre de Cristo. Y pedimos que nos lleves como iglesia, Señor, a dar los pasos correctos en medio de este tiempo de juicio, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos que nos guardes y te pedimos que nos ayudes esta semana, y te pedimos que tu mano de poder esté sobre nuestras vidas, tu ángel acampe a nuestro alrededor y tú alejes de nuestras casas, Señor, toda enfermedad en el nombre de Cristo, toda escasez en el nombre de Jesús, y que podamos ver tu mano como cuerpo tuyo, como hijos tuyos, como pueblo tuyo, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.